Abran su Biblia, por favor, a la carta de Pablo a los Filipenses. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios en la carta de Pablo a los Filipenses. Y yo estoy muy emocionado por leer esta carta juntos y estudiarla juntos, porque creo que nos habla mucho acerca de lo que pudiera ser la iglesia si somos una iglesia que está constantemente concentrándose en las enseñanzas de las Escrituras, en las enseñanzas verdaderamente apostólicas, y estamos siendo llevados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Porque como vamos a ver conforme avancemos en nuestro estudio de esta carta, vamos a ver que la iglesia filipense era en muchos aspectos la iglesia ideal. La iglesia ideal, era una iglesia llena de amor, era una iglesia con un corazón de dar, era una iglesia que se preocupaba por en este caso, hablando específicamente de Pablo, era una iglesia que no lo acompañó físicamente, pero sí lo acompañó con sus contribuciones, con sus oraciones, con su apoyo, a donde quiera que fue. De hecho, va a mencionar ahí, les va a decir a ellos en esta carta que ellos fueron los únicos de todas las iglesias que participaron con él en la predicación del Evangelio. De hecho, los menciona a ellos al escribir a los Corintios cuando les dice, les habla de ellos y les habla de cómo ellos dieron de su pobreza y mucho más allá, después de haberse entregado ellos mismos a los apóstoles. Entonces tenemos muchos ejemplos que seguir de la iglesia filipense. Y creo que estamos en una buena etapa, en un buen tiempo para estudiar este tipo de libro o este libro que tenemos delante de nosotros, porque estamos creciendo como iglesia. Y al crecer como iglesia tenemos también que crecer, no solamente en nuestro entendimiento de lo que la iglesia debe ser, sino también en nuestro entendimiento de lo que nuestro servicio a la iglesia debe ser. Sí, porque al servir a la iglesia estamos sirviéndonos nosotros mismos. ¿Verdad? Pablo les dice a los esposos que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y habla de que nadie ha aborrecido su cuerpo jamás. ¿Por qué? Porque una vez que el hombre y la mujer se casan, los dos dejan de ser dos y se convierten en una sola carne, ¿verdad? Se convierten en una sola entidad. Y por eso Pablo dice, nunca nadie ha aborrecido a su propio cuerpo, porque la mujer pasa a ser parte del cuerpo del hombre. Bueno, nosotros como seguidores de Jesucristo somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, así como el hombre debe cuidar a su mujer, porque al cuidar a su mujer está cuidando su propio cuerpo, así nosotros también debemos cuidar a la iglesia, porque al cuidar a la iglesia estamos cuidando nuestro propio cuerpo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, nos ayudaría mucho prestar atención a lo que Pablo les va a decir a esta iglesia en Filipo, porque en ello vamos a poder ver lo que queremos que al vernos nosotros como iglesia en el espejo se refleje hacia nosotros también. Y no voy a decir que vamos a ser siempre perfectos en todo lo que vamos a tratar de hacer, pero cuando menos vamos a tener una meta a la cual llegar. Vamos a tener una visión de lo que queremos ser. Porque sin visión el pueblo perece. Pero si tenemos una visión clara de cómo debemos hacer, entonces podemos movernos todos como un solo cuerpo a llegar a esa visión. Amén. Así es que por favor abran su Biblia a Filipenses capítulo 1 y oramos una vez más. Padre Celestial, gracias por permitirnos comenzar este nuevo libro. Gracias, Señor, por lo que en él nos vas a enseñar acerca de ti mismo, acerca de tu Hijo Jesús. Señor, gracias porque vamos a poder vernos en él como iglesia, como individuos. Y vamos a poder tener una visión clara de hacia dónde nos estamos moviendo como uno y como el otro. Así es que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos entonces a entrar aquí de lleno a Filipenses en el capítulo 1, versículo 1. Y comenzamos con el saludo de Pablo, que es un saludo que podemos ver en todas las cartas que Pablo escribe a las diferentes iglesias. Algo diferente en esta carta y unas cuantas más es que aquí no trata primero de establecer su autoridad apostólica. Si vemos, por ejemplo, la carta que escribe a los romanos, las cartas que escribe a Corintios, las cartas que escribe a Efesios, en todas ellas al principio él habla acerca de cómo él es apóstol de Jesucristo, no por la voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. De alguna manera está tratando de establecer su autoridad apostólica porque les va a decir algunas cosas a todas esas iglesias que él quiere que sepan, que se los está diciendo no porque él piensa que son una buena idea o porque es algo que él trajo a su cabeza, que él pensó, sino porque es algo que Dios quiere que se haga y por ende trata de establecer su autoridad apostólica.
No así con la iglesia de Filipo. Noten lo que dice ahí en el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos. La iglesia en Filipos fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Pablo hizo 3 viajes misioneros y durante su segundo viaje misionero, Pablo fue a este lugar que de hecho se llama la provincia de Macedonia, en donde se encontraba la ciudad de Filipos. Se escribió en una fecha que es incierta, pero muchos de los eruditos bíblicos piensan que probablemente se escribió entre los años 60 al 64. O sea que habían pasado unos 30 años desde que Jesús había caminado sobre esta tierra por primera vez. Sí, había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo. Y Pablo, que vamos a ver ahorita, después de algún tiempo de perseguir a los cristianos, se convierte a Cristo y al ir en sus viajes misioneros establece esta iglesia, y después de haber establecido las iglesias y mientras está en Roma, escribe esta carta a Filipo. Una de las características de esta carta es que es una carta con un amor espiritual a la iglesia que es notorio. Está llena de cariño entrañable para con la iglesia y de gratitud por todo lo que esta iglesia ha hecho por él. Pablo tenía una relación especial con los santos en Filipo. Pero hay algo curioso en esto. Y lo curioso es que Pablo no tenía planes de ir a Filipo durante el segundo viaje que hizo, ese viaje misionero. Pablo quería ir a Asia antes que ir a Europa, que Filipo es parte de Europa. El área de Macedonia era entonces parte de Europa. Él no tenía pensado ir para ese lugar. Él quería ir primero a Asia. Quería ir a predicar el evangelio a Asia. Y no podemos encontrar ninguna culpa en Pablo, ¿verdad? Él estaba siendo guiado por el Espíritu, estaba yendo a sembrar iglesias y a predicar el evangelio. Y él quería ir a Asia, era un lugar en donde posiblemente nunca había ido nadie a predicar. Y su corazón era ir a predicar allá. Pero el Espíritu se lo prohibió. De alguna manera el Espíritu le dijo, no vas a ir a Asia todavía. Sereno, moreno. Eso será después. Entonces Pablo decidió que quería ir a un lugar que se llamaba Bitinia. De nuevo a predicar el evangelio en un lugar en donde quizás nunca se había predicado. Quería alcanzar las almas de Bitinia, sentía carga por las almas de la ciudad y a lo mejor era porque era la siguiente ciudad a la que estaba por el camino que iba. Pero también el Espíritu le prohibió que fuera a Bitinia. ¿Ok? Y creo que vemos aquí algo que a menudo sucede. Nosotros podemos tener una muy buena idea. Nosotros podemos tener un muy buen plan. Nuestro plan y nuestro objetivo puede ser muy bueno. Puede ser para la gloria de Dios. Puede ser porque queremos expandir el reino de Dios. Pero nuestro plan no es el plan que Dios tiene. Y Dios pone obstáculos para que no sigamos ese plan por bueno que nos parezca. Y nosotros tenemos entonces que decidir si lo que nosotros estamos pensando que es lo que debemos hacer y lo bueno que vamos a hacer por Dios es lo que Dios quiere que hagamos, o si vamos a desviarnos de lo que nosotros queremos y vamos a buscar la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios a veces puede ser ir en dirección completamente opuesta a lo que nosotros estábamos pensando. En Hechos capítulo 16, en los versículos 6 al 12, se nos dice esto. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, a Pablo y a Silas en este caso, ellos se limitaron a atravesar Frigia, en la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Ahora vean lo que dice del versículo 9 en adelante. Ahí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos, noten, seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el evangelio. Versículo 11 dice, nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Entonces Pablo quería ir a Asia. El Espíritu no lo dejó.
Pablo quería ir a Bitinia, el Espíritu no lo dejó. ¿Y qué hizo? Hizo lo que él, después de tener esta visión de este hombre que lo estaba llamando a Macedonia, ¿sí?, lo convenció de que era la voluntad de Dios y no insistió en ir a donde él quería ir, aunque era bueno. No dijo, Señor, pero es que estas ciudades están más cercas y Filipo estaba cruzando el mar Egeo y tenía que viajar más tiempo. Pero Pablo no dijo, no, Señor, es que estas ciudades están más cercas, nadie ha ido a predicar el evangelio ahí, entonces yo estoy aquí ya, aquí a tirada de piedra, ¿por qué no mejor voy para allá? No, Pablo no se puso a alegar con Dios, Pablo no se puso a ponerle peros a Dios, no trató de alguna manera dirigir a Dios, aunque hubiera tenido mucha razón en señalar todas estas cosas que estamos mencionando. Pablo simplemente fue obediente a Dios. Y creo que esa es una muy buena lección para nosotros, especialmente cuando lo que estamos queriendo hacer no tiene nada de malo, especialmente cuando lo que estamos queriendo hacer quizás sea para la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Pero si Dios no nos quiere ahí, si Dios no nos está moviendo en esta dirección, en ese momento debemos de ser obedientes a Dios y seguir la dirección que Dios nos está poniendo, nos tenga sentido para nosotros o no. Porque saben que lo necio que Dios nos pueda mandar a hacer es mucho más inteligente que lo más inteligente que nosotros queramos hacer. Amén. Porque Él es Dios. Ahora esta carta fue escrita, como les digo, por Pablo y fue escrita en circunstancias difíciles porque Pablo estaba prisionero en la ciudad de Roma. Sin embargo, esta carta habla constantemente acerca de la victoria que el cristiano tiene en Cristo y acerca del gozo que debemos de siempre tener en Cristo. Por eso hemos titulado esta serie de estudios Victoria y Gozo en Cristo. Porque no importa qué esté sucediendo en nuestras vidas tienen que estar siempre manifestándose que somos victoriosos porque tenemos la victoria en Cristo, ¿no es cierto? Hemos vencido al pecado, hemos vencido a Satanás, hemos vencido al mundo. Nuestra fe es lo que vence al mundo, es la fe que Él nos dejó. Por lo tanto, tenemos la victoria, pero también tenemos el gozo de saber que todo lo que pase aquí en la tierra no tiene nada que ver sobre nosotros y no debe opacar la gloria del conocimiento de que un día vamos a estar en el cielo con Él, y eso debe llenarnos de gozo. Ahora tenemos que ver para entender a este Pablo que vemos aquí, porque si no conociéramos a Pablo y escucháramos o leyéramos las palabras de esta carta, diríamos, uy, Pablo era un hombre que bárbaro, tan tierno, tan amoroso, tan comprensivo. Sabía lo que la iglesia necesitaba y entendía bien todo. Ha de haber sido psicólogo, ¿verdad? Porque sabía exactamente qué decir, cuándo decirlo, cómo motivar, etcétera, etcétera. Pero para los que no conocen la historia de Pablo, quiero que sepan que ese no fue siempre el Pablo que escribió la carta a los filipenses. Era un Pablo muy diferente. De hecho, ni siquiera se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y este Saulo de Tarso era un hombre terrible, tremendo, amargado, ¿sí? Llevado a hacer lo que hacía por el rigor de la ley. Y él mismo en otro tiempo creyó que lo que estaba haciendo era bueno, era para la gloria de Dios, cuando en realidad estaba persiguiéndolo a él. Y ¿saben qué? Yo creo que esto debe de ser un poderoso testimonio para nosotros, la vida de Pablo, de lo que el poder de Dios puede hacer en el corazón de los seres humanos. Es un ejemplo maravilloso de lo que Dios puede hacer en los corazones humanos, en los corazones más duros, en los corazones más llenos de pecado, en los corazones más oscuros, en los corazones más rebeldes. Es un bello testimonio de ello, porque cuando vemos a Pablo por primera vez en las Escrituras, no encontramos a un hombre que ame a la iglesia, que no es el edificio, sino los cristianos, los seguidores de Cristo. Él no los amaba. Los odiaba. Pablo estuvo presente cuando el primer cristiano murió como mártir por fe en Cristo. En Hechos capítulo 7, en los versículos 55 y 59, vemos la muerte, al 59, vemos la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Se nos dice ahí en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
Levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Si ustedes recuerdan, él estaba dando testimonio de su fe, les dio una lección de historia a todos los judíos que lo estaban acusando y luego lo empezaron a apedrear y pues aquí ya está en el final de su vida. Y al final de su vida, en el versículo 56, dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este era el Saulo antes de convertirse en Pablo, antes de ser alcanzado por el Señor. Él estaba ahí viendo a este testigo de Jesucristo siendo maltratado, siendo juzgado, siendo golpeado, siendo apedreado. Y él dijo: hey, para que lo puedan hacer con más fuerza, para que lo puedan hacer más libremente, dejen aquí todas sus chamarras, denme a mí todos sus sacos, denme a mí lo que les esté estorbando y ustedes arremetan contra él. En capítulo 8 de Hechos, versículos 1 al 3 sigue diciendo: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, noten, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Piensen en eso y lean los primeros versículos de la carta a los Filipenses y ven a un hombre muy, muy, muy diferente. Muy diferente. Ven a un hombre completamente consumido por el celo, un celo equivocado por lo que él pensaba era la defensa de Dios. Y luego vemos a un hombre completamente entregado a Cristo que ama lo que una vez tanto odió. Dando su testimonio ante el rey Agripa en una ocasión, Pablo, de nuevo en el libro de los Hechos, hablando de sí mismo en el capítulo 26, los versículos 9 al 11, Pablo dice: reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra de ¿quién? Del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes, puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a aprobar su muerte. Noten por favor lo que Pablo está diciendo aquí de sí mismo. Llegué a aprobar su muerte hablando de Esteban. Sin duda esta es una imagen que estoy seguro nunca se le pudo olvidar. Estoy seguro que siempre volvía a su memoria de cómo él estuvo ahí y no hizo nada para intervenir. Versículo 11 sigue diciendo: en las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Muy diferente. Muy diferente lo que leemos al principio de la carta de Filipenses y de hecho a través de la carta saliendo de la pluma de Pablo, de la mente de Pablo, del corazón de Pablo, a lo que estamos viendo aquí. Un hombre violento, un hombre amargado, un hombre que quería que su ley se impusiera, iba a hacer lo que tuviera que hacer para que eso sucediera. Odiaba la iglesia, odiaba a Jesucristo, odiaba todo lo que tenía que ver con lo santo, con lo bueno, con lo compasivo de Jesús. Prefería tratar de imponer la ley, su ley, como él la interpretaba sobre los demás. Pero llegó el día en el que el Señor dijo: hasta aquí, hasta aquí. Y Jesús fue a buscar a Pablo mientras éste andaba en plena persecución de la iglesia. Pero quiero que sepan algo: Pablo no encontró a Jesús. Jesús encontró a Pablo. Nosotros no encontramos a Jesús. Jesús nos encontró a nosotros. La palabra de Dios nos dice que no hay ni uno solo que busque a Dios.
A menudo queremos ver a las personas por las que estamos orando, a las personas que estamos pidiéndole a Dios que alcance, que de alguna manera ellos empiecen a buscar a Dios, porque estamos convencidos de que si ellos tan solo empezaran a buscar a Dios, lo iban a encontrar y se iban a dar cuenta que todo lo que les estamos diciendo es verdad, e iban a caer a los pies de Cristo, iban a estar convencidos de que la han estado regando y se iban a entregar a Él por completo. Eso, mis hermanos, hermanas, no va a suceder. Lo que tienen que hacer es decir, Señor, tú alcánzalo, tú búscalo, tú haz lo que tengas que hacer para que finalmente él o ella pueda rendir su vida delante de ti. Pablo no andaba buscando al Señor, pero el Señor fue a buscarlo a él. Y esto debe infundir esperanza en los corazones de aquellos que están lidiando con familiares y amigos que no buscan a Dios. Y que de hecho, lejos de buscar a Dios, muestran hostilidad contra Dios y contra su iglesia y con todo lo que tiene que ver con Dios. No quieren saber de Dios. Odian que se les hable de Él. Hablar de Jesús, hablar de la Biblia es como prender la luz en un cuarto oscuro y las cucarachas, ¿qué hacen? Se desparraman por todo lugar. Mis hermanos, nosotros somos la luz. Ellos son las cucarachas. Y cuando la luz se enciende en donde ellos están, ¿qué sucede? Corren. Odian la luz. No pueden estar en la luz. Y ni siquiera tenemos que decir nada. Nada más llegar sonriendo de oreja a oreja después de la iglesia, después de haber pasado un buen tiempo con los hermanos, cantando, escuchando la palabra y quizás hasta cantando uno de los coros que cantamos. Y ahí viene ya. Viene de la iglesia, míralo cómo viene. Mira nomás la sonrisa que trae. La odio cuando llega así de la iglesia. Y empiezan a tratar de robarnos ese gozo. ¿No es cierto? Empiezan a tratar de hacernos menos, empiezan a tratar de decirnos que ya te cansaste de desperdiciar esas 2 horas que desperdiciaste en la iglesia, ya fuiste a darles tu dinero, ya fuiste a escuchar a ese chaparro bigotón otra vez, ya fui. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Pero ver a Pablo como era y luego verlo como es, eso debe de infundir una tremenda esperanza en los corazones de quien tienen esa situación en su casa. En Hechos capítulo 9, los versículos 1 al 6 se nos habla de la conversión de Pablo. Y se nos dice ahí, Hechos 9, 1 al 6, Saulo, noten, aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando fue a ver al sumo sacerdote, ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar hombres o mujeres de ese camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Noten, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Cegarlo. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tumbarlo al suelo. Porque mientras Pablo estaba en el suelo, el único lugar a donde podía voltear era ¿hacia dónde? Hacia arriba. Tratando de descifrar quién era el que le estaba hablando. ¿Saben qué, mis hermanos? A veces en lugar de pedir bendición, para quienes no doblan la rodilla delante de Dios, debemos de pedir, Señor, túmbalo del caballo. Señor, túmbala del caballo. Que caiga, pero que no caiga sentado o sentada, que caiga de espaldas al suelo. Para que así sea forzado o forzada a ver hacia arriba. Eso es lo que debemos hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido zarandearte? ¿Se acuerdan cuando le dijo? ¿Lo libró Jesús de la zarandeada? Lo dejó que lo zarandearan. ¿Y qué sucedió con Pedro?
Cuando volvió, ¿qué hizo? Fue el dirigente de la iglesia, fue aquel que se puso a predicar el día de Pentecostés y 3,000 almas se convirtieron. ¿Sí? A veces es lo que tiene que pasar. Pablo les dice a los corintios, cuando aquel hombre está en pecado, les dice, entréguenlo a Satanás. ¿Alguna vez ha pensado, Satanás te lo entrego, dale una buena zarandeada? Oh, no. No. A veces es lo que se necesita, mis hermanos. Y saben que no se los digo como en teoría, no se los digo porque alguien me lo contó, se los digo por experiencia. A veces necesitamos que Satanás nos ponga una buena zarandeada. A veces necesitamos que Dios nos deje y diga, ok, eso es lo que quieres, arráncate. Pero cuando llegue esa zarandeada, oh my goodness, nos volvemos a Dios. ¿Saben qué descubrimos? Que lejos de decir, ahora sí, descubrimos que Él siempre ha tenido los brazos abiertos para recibirnos. Pablo, eso fue lo que le pasó. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Le dijo, levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que vas a hacer. De nuevo en su testimonio ante el rey Agripa, hablando de este suceso, en Hechos 26, los versículos 15 al 20, se nos dice, yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ponte de pie, que me he aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Versículo 19 dice, por eso, rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, o sea, a los gentiles, les anuncié que debían arrepentirse, número 1, volverse a Dios, número 2, y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. ¿Se fijan lo que dijo el Señor, lo que dijo Pablo aquí? Tres cosas. Una, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios y que demuestren con sus hechos que realmente se habían aprendido. Noten que no les dijo, les dije que tenían que hacer la oración del pecador, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y les dije que su vida iba a cambiar para ser mejor, iba a tener todo lo que deseaban, iba a tener todo lo que querían y su entrada al cielo iba a estar segura y que ya no se preocuparan por nada más. Ese no era el mensaje de Pablo, como no era el mensaje de Cristo. Les dijo, tienen que arrepentirse. Tienen que volverse a Dios. ¿Y saben cómo se va a saber que en realidad se arrepintieron? Su manera de vivir va a ser el mayor testimonio de que eso sucedió en realidad en su corazón. No van a ser perfectos. No van a dejar de cometer faltas. No van a dejar de pecar. No van a dejar de caer en algunas de sus debilidades. No. Pero su comportamiento, inclusive cuando caen y pecan, y su manera de ver sus caídas y sus pecados va a cambiar totalmente, va a cambiar radicalmente. Y Pablo estuvo dispuesto a sufrir toda su vida desde el momento en el que él recibió y aceptó la misión que el Señor le dio de llevar el evangelio a los gentiles. Estuvo dispuesto a vivir el resto de su vida sufriendo cosas, bueno, vamos a ver ahorita, que nunca se imaginó que iba a sufrir por la causa de Cristo. Segunda de Corintios, cuando Pablo está tratando de justificar su apostolado y está tratando de decir que él es el apóstol por la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, a los Corintios, en Segunda de Corintios capítulo 11, comenzando con el versículo 23. Pablo escribe, son ministros de Cristo, hablando de los apóstoles, de los otros apóstoles que ellos conocían.
Y luego noten que dice, hablo como si estuviera loco, porque la realidad es que sí eran ministros de Cristo. Pero luego noten lo que dice en la segunda parte, yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Qué bárbaro, ven a Jesucristo y todos tus problemas se van a acabar. ¿Eso es lo que parece que pasó con el apóstol Pablo? No. Versículo 27 sigue diciendo, he pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Y luego noten, el versículo 28 me tumba. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Se fijan? Aquel que andaba persiguiendo a la iglesia, aquel que andaba persiguiendo a los cristianos, aquel que los sacaba y los arrastraba, hombres o mujeres, y los llevaba a la cárcel para que fueran juzgados, ahora se muere. No, tiene todos esos sufrimientos. Pero parece ser que el más grande de todos es la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué cambio, no es cierto? Un cambio que solamente Dios puede hacer en las personas, mis hermanos. Un cambio que no se lleva a cabo con una simple oración, un cambio que no se lleva a cabo con una simple confesión, un cambio que se lleva a cabo cuando el Espíritu de Dios llena a la persona y esa persona se entrega completamente a las manos de Dios y deja que Dios haga lo que Él quiera en su vida. Como Él quiera hacerlo. Y cuando logramos llegar a ese punto es cuando en realidad empezamos a ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas y podemos hacer cosas, hazañas, obras, servir como nunca pensábamos que lo podíamos hacer, porque ahora el Espíritu de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas y vemos el cambio total, el cambio radical que ha venido a llevarse a cabo en nuestro corazón y empieza de adentro para afuera. No es de afuera para adentro. Todos podemos hacer, bueno, no todos, algunos no tenemos esperanza, pero la mayoría se puede hacer verse bonito de afuera para adentro, ¿no es cierto? Pero nadie puede cambiar de adentro para afuera si no es cambiado por Dios. Tiene que ser Él. Y ahora Pablo, este hombre que persiguió la iglesia, tiene la habilidad para escribirle a la iglesia de Filipos de esta manera en la que vamos a ver que le escribe con tanto amor, con tanta preocupación, con tanto cariño, extrañándolos y deseando estar con ellos, alabándolos por todo lo que habían hecho a su favor para que él pudiera llevar el evangelio de Jesucristo a todo lugar. Alabándolos por su corazón de sacrificio, por su corazón de servicio. Algo que ellos mismos no podrían haber experimentado si no hubiera sido por Jesús. Siguiente personaje que vemos ahí es a Timoteo. Y vale la pena ver a Timoteo también de una manera más detenida, porque Timoteo también tiene mucho que enseñarnos. Primeramente tiene mucho que enseñarnos a nosotros los jóvenes. ¿Ok? Pero también tiene mucho que enseñarles a ustedes los que ya son mayores. ¿Ok? No se rían de la gente mayor. Y creo que si viéramos más detenidamente lo que Timoteo era y cómo llegó ahí, creo que también eso nos va a ayudar a nosotros a llegar a un nivel en nuestra vida espiritual en la cual podremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Lo primero que sabemos de Timoteo era que era de padre griego y su madre era judía, pero era cristiana.
Era un joven que tenía una muy buena reputación entre los hermanos. Y tan buena era la reputación que Timoteo tenía que Pablo lo reclutó para que fuera con él y para que fuera su asistente. En Hechos capítulo 16, los versículos 1 al 3, dice: después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y ahí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Versículo 2, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él, así que Pablo quiso que Timoteo los acompañara. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Noten aquí, Timoteo era judío porque su madre era judía. Debía haber obedecido las leyes del judaísmo y debió haber sido circuncidado. Pero no pudo ser circuncidado porque su padre, sin duda, siendo griego, no se lo permitió a su madre porque ¿cómo vas a hacer esa barbaridad con mi hijo? Eso es allá tu gente, tu pueblo, tu fe. Pero esa no es mi fe. Él es mi hijo y él va a seguir mis costumbres. Hermanos, hermanas, especialmente los que están solteros aquí, ¿ok? Y solteras. La palabra de Dios nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Porque tarde o temprano cosas como esta empiezan a suceder. Quiero presentar a nuestro hijo en la iglesia. ¿Cómo que presenta? ¿Qué es eso de presentarlo? Yo no creo en tu iglesia, yo no creo en ninguna iglesia, así es que en esta casa no va a haber ni presentaciones, ni bautismos, ni primeras comuniones, ni confirmaciones. Deja todas esas cochinadas ahí en la iglesia. Y hay conflictos, hay problemas, ¿verdad? Pablo sabía que al llevarse a Timoteo y al tratar de usarlo a él para que testificara en las sinagogas y todas las áreas judías, iba a tener que ser circuncidado, iba a tener que apegarse a la ley por el bien de aquellos a los que se les iba a predicar. Entonces Pablo decide que, ok, Timoteo, sabes que tienes muy buen testimonio, sabes que tu mamá es cristiana y todo, pero para la tarea que tenemos delante creo que serviría más que te circuncidaras. Y noten que Timoteo se circuncida. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que la obra que iba a hacer con Pablo era la voluntad de Dios y estaba dispuesto a someterse a lo que tuviera que someterse con tal de poder ser parte de lo que Dios estaba haciendo entre los judíos y los gentiles. ¿Saben qué? Lección para nosotros. Cuando queremos servir en la obra de Dios, siempre va a haber situaciones, personas, cosas bajo las cuales nos vamos a tener que someter, porque esa es la autoridad o la situación o lo que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y al someternos a esas autoridades estamos diciéndole a Dios: ok, Señor, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo y tenga que hacer lo que tenga que hacer, estoy dispuesto a hacerlo. Claro, siempre y cuando no vaya a ofender a Dios o quebrantar la ley de Dios o algo así, pero estoy dispuesto a hacerlo porque quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Esa fue la actitud de Timoteo aquí. Se nos dice acerca de Timoteo que fue instruido en las Escrituras desde niño. Y algo para los padres: si queremos que nuestros hijos lleguen a amar a Dios tanto como nosotros lo amamos, o que las posibilidades de que amen a Dios se conviertan en probabilidades de que amen a Dios como nosotros lo amamos, y que Dios los use con poder en su reino, tenemos que enseñar las Escrituras. Si no les estamos enseñando las Escrituras, no van a estar preparados para la obra que Dios los pudiera llamar en un momento dado. Y las personas que se encargaron de inculcarle a Timoteo este amor por las Escrituras, este amor por la fe en el Señor, ¿saben quién fue? Su madre y su abuelita. Su mamá y su abuelita. El papá estaba ausente, obviamente, porque era griego. Pero inclusive aún en hogares cristianos, los papás como instructores en las Escrituras, los papás como sacerdotes del hogar, los papás como aquellos que deben estar inculcándole a sus hijos el amor por las Escrituras, por la iglesia, por Dios, etcétera. Los papás están ausentes, aún en los hogares cristianos a menudo. Y papás cristianos, esto no debe ser así. Qué bueno que tienen mamá, sus hijos, que aman a Dios. Qué bueno que tienen abuelitas, sus hijos, que aman a Dios.
Pero mis hermanos, nosotros somos los que somos llamados a ser los sacerdotes de nuestro hogar y nosotros somos los que debemos tomar esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos las Escrituras y a modelarles el amor por Dios, por su iglesia, por su obra, porque nosotros somos los varones, la cabeza del hogar. Aquí a Timoteo, su abuela y su madre, qué bárbaro. Noten lo que Pablo le escribe en 2 de Timoteo capítulo 1 en los versículos 3 al 5. Pablo escribiéndole a Timoteo años después, cuando Timoteo está ya de pastor en una iglesia, les dice: doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia de que siempre día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas siento deseos de verte para llenarme de gozo. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que habita en ti también. Mamás y abuelitas, no se den por vencido, aunque el papá ya lo haya hecho. Mamás y abuelitas, sigan firmes al pie del cañón. Y cuando tengan la oportunidad, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha gracia, con mucho tacto, digan: viejo, ¿no crees que te deberías sentar con los niños a contarles una historia bíblica? Viejo, ¿no crees que deberíamos como familia sentarnos en la sala, apagar la televisión, apagar todos los teléfonos, apagar todas las computadoras y leer una porción de la Escritura? No tienes que hacer un estudio bíblico extenso así de lo que quiere decir en griego y cómo se traduce al español. No, simplemente miren lo que dicen las Escrituras aquí. Esposos, ¿no creen que deberíamos estar haciendo esto con nuestras esposas? Claro, estoy hablando con hombres cristianos. Los que no son cristianos, siempre hay oportunidad de serlo porque Cristo todavía está esperando que vengan a Él y les den sus vidas. Pero eso es lo que debe suceder. Sí, eso es lo que debe suceder. Entonces la abuelita, la mamá. Pablo amaba tanto a Timoteo también, que Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, que las conocemos como 1 y 2 de Timoteo. Y Pablo le da consejos a Timoteo que creo que es importante que nuestros jóvenes escuchen hoy. Y cuando hablo de jóvenes, no estoy hablando de cierta edad a cierta edad, ¿ok? Si son jóvenes, o se sienten jóvenes, o quizás sean jóvenes en el Señor, este consejo es para todos nosotros, pero especialmente para nosotros los jóvenes. ¿Ok? Pero todos debemos de escucharlo. Escuchen entonces y decidan en su corazón practicarlos para que podamos todos ser usados como iglesia poderosamente por Dios. En 1 de Timoteo capítulo 4, comenzando con el versículo 12, noten lo que le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Noten lo que dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y no está diciendo así en una manera altanera. ¿Sabes qué? Que nadie te haga menos porque eres joven. Es que si uno de los ruquitos estos te quiere mangonear, te quiere decir lo que hagas, tú dices: ¿sabes qué? No porque soy joven tú me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿ok? No porque yo sea joven y tú ya tengas canas o te las pintes, no importa. No creas que tú vas a venir y me vas a decir a mí lo que... Yo sé lo que estoy haciendo. Y quizás yo no tenga la visión que tú tienes. Quizás a mí Dios me ha dado una visión diferente. Quizás a mí Dios me ha llamado de una manera diferente. Pero ¿sabes qué? Yo también. No está hablando de eso. ¿Cómo va a hacerle Timoteo para que su juventud no sea tenida en poco? Noten ahí. Sé ejemplo de los creyentes y para los creyentes. En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así es como se dice: yo también puedo. Así es como se dice: aunque sea joven, yo de todas maneras puedo servir a Dios. Así es como se dice: aunque ya esté bien viejo, yo también puedo seguir a Dios. Porque ha habido se ha hablado mucho acerca de las diferencias entre los jóvenes y los viejos y la brecha que hay entre unos y otros. Siempre ha existido, ¿no es cierto? Digo, cuando todavía soy un poco joven, pero cuando era más joven todavía, se usaba mucho el pelo largo y los pantalones a campana. Ya les estoy diciendo cuántos años tengo, ¿verdad? Pero se usaban mucho diferentes modas a las de mi papá.
Y cuando yo me quería vestir como era la moda en mis días, mi papá, las regañadas que me ponía. Tenía que llevar la ropa afuera de la casa, vestirme como yo quería vestirme afuera de la casa y luego volverme a cambiar antes de volver a la casa. Qué argüende, ¿no es cierto? Y ahora uso la misma ropa que mi papá quería que usara desde entonces. ¿Cómo me hubiera ahorrado problemas, verdad? Pero se dice las diferencias entre las generaciones y siempre van a ser las mismas, ¿ok? Que nadie les diga que estamos en una nueva era, siempre van a ser las mismas. La generación anterior cree en cosas como el deber, la obligación, el sacrificio, la responsabilidad. ¿No es cierto, amigos, los que están más viejos que nosotros? ¿No es cierto? Esas son las 4 cosas que nos mueven: el deber, la obligación, porque es mi obligación. No lo hago porque quiero, lo hago porque tengo que hacerlo, aunque no me guste. Tengo que sacrificarme. Es mi responsabilidad, ¿verdad? ¿Y saben qué nos hace cuando nos encerramos en esas 4 cosas? Nos hace viejos, amargados, gruñones, que nadie quiere pasar tiempo con nosotros, especialmente nuestros hijos. Porque ¿para qué? Si lo único que va a hacer gritarme por otra cosa. Este es tu deber, esta es tu obligación. Debes sacrificarte por la familia. Esta es tu responsabilidad. ¿Verdad? Pero luego los jóvenes, la visión de los jóvenes habla de dones. Los dones que Dios me ha dado. Tengo que obrar dentro de los dones que Dios me dio. Si no es uno de los dones que Dios me dio, entonces no lo puedo hacer. Dios me dio el don de tocar guitarra, no de andar tirando cables antes de tocar. ¿Sí? Dios me dio el don, qué sé yo, pero no de trabajo duro, difícil. Pasión. Oh, no, yo para hacerlo tengo que ser apasionado, la pasión, tengo que tener pasión por ello. Y si no siento una pasión, mejor no lo hago. Me siento como un hipócrita. No te debes sentir como hipócrita, debes sentirte como un inútil porque hay algo que hacer y no lo estás haciendo. Destino. Tengo que seguir mi destino. ¿Se fijan? Mi destino. Y todavía no lo encuentro. Ya tengo 40 años y todavía no veo claro. Así es que aquí vivo con mis papás y aquí estoy viviendo de ellos. Pero es porque no veo mi destino claro. Talento. No, es que Dios me dio talento para esto y nada más puedo hacer porque si hago algo más, entonces a lo mejor la riego y me voy a ver ridículo. ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando aquí? Narcisismo. Todo habla de mí, de yo, de lo que yo quiero, de mis dones, de mi pasión, de mi destino, de mi talento. ¿Y saben qué? Tanto para la generación pasada como para nuestra generación, como para las generaciones venideras, se trata de todo ello junto en una misma persona, buscando hacer la voluntad de Dios. Sé ejemplo entonces a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Versículo 13 de 1 Timoteo 4 sigue diciendo: mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en todas estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. En 2 de Timoteo 1, los versículos 6 y 7, Pablo le dice a Timoteo de nuevo: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. En otras palabras, practica los dones que Dios te ha dado, que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu. Note que ahí ya se cuenta Él. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A todos, jóvenes, viejos, no tan viejos, ancianos.
Ese es el espíritu que todos nosotros tenemos. Y no debemos hacernos viejos amargados, gruñones, ni debemos hacernos jóvenes narcisistas. Debemos ser parte del cuerpo de Cristo y todos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer dentro de nuestras capacidades y de acuerdo a los dones que Él nos ha dado para que el cuerpo de Cristo pueda crecer y ser la imagen misma de lo que Dios y su iglesia son en el cielo. Tenemos que cuidarlo todo. Por eso decía, viva el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 14 al 17, le dice, tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. No somos salvos por obras, las obras manifiestan que somos salvos cuando los hacemos para la gloria de Dios. Así es que jóvenes, los que se sientan jóvenes, los que sean jóvenes de edad o jóvenes en el Señor, Dios quiere usarnos a todos para hacer grandes cosas a pesar de nuestra juventud, a pesar de nuestra vejez, a pesar de nuestra anciandad. Eso, ancianidad. Y si queremos ver la mano de Dios sobre nosotros y ver todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros, tenemos que seguir estos consejos de Pablo. Porque están escritos en las Escrituras para que todos nosotros los leamos y los practiquemos en nuestra vida. El hecho de que Pablo se los haya escrito a Timoteo en aquel entonces no quiere decir que sean solamente para Timoteo, porque entonces Dios no lo hubiera puesto en el canon de las Escrituras. Lo puso ahí para que todos nosotros lo viéramos, lo contempláramos, lo consideráramos y finalmente lo practicáramos. Y la pregunta hoy es, ¿lo estamos practicando? Glorioso, glorioso, glorioso las cosas que vemos aquí al comenzar esta epístola. Un hombre amargado, enojado, persiguiendo a la iglesia, convertido ahora en alguien que la ama, la cuida, se preocupa por ella. Un joven que si bien nació y vivió en un hogar mixto, por así decirlo, de todas maneras, por la fidelidad de su madre y de su abuela, fue enseñado en las Escrituras, creyó en el Señor y ahora el Señor lo está usando por medio del ministerio de Pablo para agrandar su reino. Asombroso, ¿no creen? La esperanza que las Escrituras nos dan. Las esperanzas que las Escrituras nos dan. Por eso las estudiamos, por eso las escudriñamos. Por eso las leemos. Mientras pasa el grupo de alabanza al frente en esta mañana, ¿saben qué? Tenemos que recordar primeramente a todos aquellos Saulos que hay en nuestra vida ahorita, ¿verdad? Todos aquellos Saulos que son, no solamente nos doblan la rodilla delante de Cristo, sino que muestran hostilidad hacia Él. Lo persiguen y nos persiguen a nosotros por ello. Pero también tenemos que recordar los consejos que Pablo le da a Timoteo y ponerlos por práctica en nuestras vidas para que Dios nos pueda usar de una manera que nunca nos imaginamos que nos podría usar. Porque creo que Timoteo nunca se imaginó que iba a llegar a ser usado por Dios como va a ser usado por Dios aquí. Así es que les invito a que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y oremos juntos.